23 de agosto, 8 de la noche, Economía Social. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas. Soy Claudia Villegas y es un honor estar aquí en el canal astillero del maestro Julio Hernández, haciendo economía, finanzas, negocios en periodismo. Economía social que, pues en este día que está lleno de sentimientos encontrados, amigos, amigas, no sé cómo lo vean ustedes, pero es un día importante para nuestro país. Voy a saludarlos rapidísimo, no sin antes agradecerles que se encuentren con nosotros aquí en este espacio que hacemos con mucho cariño. Ya llevamos más de un año de programa, de reunirnos 2 veces a la semana. Primero estábamos los lunes y los jueves, después cambiamos de martes a viernes, pero nos da muchísimo gusto saber que nuestro trabajo les gusta, que seguimos aquí, que ojalá le puedan dar un like, suscribirse, compartir. Quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en diferido, que están pues escuchando el programa mientras lavan los platos o están haciendo algo, trabajando. Quiero mandarle un saludo a los amigos del Economista que me encontré a uno de sus reporteros. Te mando un saludo, Sebastián. Me dio mucho gusto que nos felicitara y me dijera que le gusta mucho economía social. Y bueno, esta semana estuvimos revisando qué iba a suceder con 2 temas importantes. El de pues la eliminación de algunos organismos autónomos, el asunto del impacto del tipo de cambio en el mercado de valores vinculado con la reforma al Poder Judicial y 2, la sobrerepresentación, amigos y amigas, que se convirtió en una variable que estuvo marcando el comportamiento del mercado de cambios. Hace ratito revisé que el mercado de cambios estaba pues ya en niveles de 19.11, ahí sigue. Es interesante ver lo que sucedió con la sobrereacción a la sobrerepresentación. No, miren, ya está en 19.18, no sé si lo pueden ver por acá en Invest, está en 19.18. Es importante porque en algún momento el tipo de cambio llegó en esta semana, fíjense, les cuento, llegó a tocar pues niveles de 20, sí, una locura. Estuvo muy presionado porque se argumentó en algún momento que era el problema de la sobrerepresentación que podría alcanzar Morena. Como ustedes saben, ya el Consejo del Instituto Nacional Electoral, con 8 votos contra 3, está pues avalando el mecanismo para establecer las cuotas de plurinominales o las posiciones de los diputados. Son 200 lugares los que estaban en controversia porque la coalición que representó a Xochitl pues estuvo de alguna manera buscando aumentar el número de posiciones en la Cámara de Diputados. Es histórico. Guadalupe Tadei, la consejero presidente, acaba de dar una conferencia de prensa en donde dice que el Instituto Nacional Electoral pues solo está avalando lo que en términos justos se votó en las urnas. Está validando esto y me parece que es un día importante porque después de eso vienen muchas cosas. Después de que se instale esta legislatura, a quien una de las consejeras, no tengo el nombre, pero me gustó mucho lo que les dijo. Después de que pase todo esto, señores legisladores, tomen en cuenta la gran responsabilidad que tienen con el país y la gran envergadura de lo que está sucediendo en el Congreso. Entonces, ahí estamos viendo a Guadalupe Tadei, contestó algunas preguntas. Si podemos escucharla, Juan Manuel, adelante. Consolida, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral. Le tengo otra pregunta, Sí. si me permiten. ¿Qué sigue para el INE con la mira puesta en lo que pase con la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros?
Primero que nada, hay que decir que el tema de la reforma judicial, que en este momento está siendo considerada en la Cámara de Diputados, como es lo correcto que suceda, deberá el INE de iniciar su participación cuando así sea requerido el instituto. Entre tanto, lo que sí podemos decirle, como lo hice en la Cámara de Diputados ya, el instituto ha venido desarrollando elecciones desde 1991 a la fecha, cosa que ha aprendido a hacerlo muy bien, sabe perfectamente lo que es la implementación de toda una organización electoral. Sin embargo, claro que requerirá especialidad distinta si la reforma electoral pasa positivamente por la Cámara de Diputados. Habremos de tomar las tareas que se nos vayan presentando en el camino una vez aprobada la reforma. En tanto, nosotros estamos a la espera de los trabajos que ahí se vayan consolidando y confirmando en el Congreso de la Unión. Pues atenta la ministra, la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, y también atenta la ministra Norma Piña, porque quería comentarles otro tema antes de pasar con nuestra primera entrevista, que será con Ramses Pech. ¿Por qué quise iniciar el programa con Ramses Pech, que es economista, experto en temas petroleros? Porque durante todas estas semanas estuvo hablando de las implicaciones que tendría la reforma judicial en el ánimo de los inversionistas. Quiero hacer un recuento rapidísimo. Primero fue Fitch Ratings, que alertaba de que podría haber ajustes en la calificación de deuda soberana del país si estos cambios a la reforma al Poder Judicial se consolidaban. Después vino Morgan Stanley, que es una correduría, no es una calificadora, pero hizo una recomendación de underweight, es decir, bajemos las posiciones en las empresas mexicanas ante las implicaciones que tendrá un cambio en la reforma y en el Poder Judicial. Y después, finalmente, vimos a Citibanamex, que en una nota que estuvo diseñada para alertar sobre las implicaciones, pero muy extrapolado, la verdad es que la leí con calma y me parece que ellos quisieron abarcar todo el espectro de malas noticias que podrían suceder a raíz del cambio en el Poder Judicial, hablando incluso de un cambio de régimen, de una debilidad de las instituciones democráticas. De verdad, de corazón, quiero mucho a la gente de Citibanamex, pero espero que se equivoquen, porque confiemos en el buen juicio, pero sobre todo en que esta posición que hoy tienen en el Congreso los diputados de Morena la aprovechen de la mejor manera para generar esos cambios que se necesitan, no solamente para mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en este país, que tengamos un poder judicial justo, transparente, que la justicia sea para todos, sino también que se ocupen de garantizar ese andamiaje de Estado de Derecho que piden los inversionistas, porque seguimos necesitando la inversión extranjera, pero también seguimos necesitando que tengamos una economía que tenga estabilidad. Entonces, me parece que estamos en un momento de definiciones. De verdad espero que aquellos que tuvieron el momento de hacer todas estas advertencias, un poco extrapolando los malos escenarios, se equivoquen. Y quise invitar a Ramses Pech porque precisamente lo que se decía es que México está en un momento complejo porque tiene un déficit todavía de 5.5, que regresar al 3% necesitará de una estabilidad, que necesitará de la inversión extranjera, de que sigamos teniendo crecimiento con Estados Unidos, pero hay otro factor, que es el de México, cómo genera dólares. Ahora,
si nuestra principal fuente de ingreso de dólares en algún momento pues fue Pemex. Entonces, por eso quisimos platicar. En cuanto nuestro amigo Ramses Pech esté en la sala de espera, lo invitaremos a pasar para que platique con nosotros, porque fíjense, se habla mucho de que estamos recibiendo dólares a través de las remesas, que podríamos llegar a 60,000 millones de dólares, de acuerdo con lo que dijo el lunes pasado el presidente López Obrador a propósito del homenaje que hizo a los migrantes en Palacio Nacional. Muy emotivo el homenaje después de la conferencia matutina, pero no serían los 80,000 que se estaban esperando, sino solo 60,000. Y yo le preguntaba a un funcionario del Banco de México cómo estábamos generando dólares si pues ahora no teníamos las remesas directamente, es decir, no las recibe solamente el Banco del Bienestar, que eso sería muy bueno, sino que las recibe un banco en Estados Unidos y después acá se pagan pesos. Entonces, en algún lado se quedan los dólares y no solo es aquí en México. Quiero platicar con Ramses Pech si no estamos en un problema por no generar dólares ahora por exportaciones petroleras. ¿Cómo está, Ramses? Gracias por conectarse. Y en viernes, Ramses, en un día lleno de mucha información. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Le mando un saludo. Muchas gracias, Ramses. Pues aquí ya le mandamos saludos todo el equipo de Astillero, de Economía Social, a todos los amigos que ya están conectados. Ramses, ¿cómo viste esta semana todo lo que sucedió acá en nuestro país? ¿Y cómo ves este tema de la sostenibilidad fiscal? Te cuento que en la revista Fortuna tenemos la portada de Claudia Sheinbaum con el gran desafío de Claudia es mantener la sostenibilidad fiscal. Muchas gracias, Juan Manuel. Y la sostenibilidad fiscal, pues, tiene una serie de componentes, Ramses. Son impuestos, es reducir el déficit, es tener un gasto público productivo, pero también es la generación de divisas. ¿Tú cómo ves a Pemex en toda esta ecuación? Bueno, yo creo que empezaríamos por lo siguiente, a ver. Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su último reporte del segundo trimestre que presentó, ya confirmó que la deuda pública en nuestro país, al cierre del mes de diciembre hasta el mes de junio, ya se incrementó en 1.2 billones de pesos. Esto ya lo confirmó con el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el mismo reporte se indica que a la nación se le autorizó un endeudamiento de 1.9 billones de pesos. Es decir, todo el dinero que puede endeudarse la nación en el sentido de que con los ingresos que se pretenden y se programaron, sean cubiertos con esta deuda los gastos que se tienen programados por más de 9 billones. Esto creo que lo que debemos de tener muy en cuenta es que la deuda pública, de acuerdo a datos de Hacienda, ya está en 16 billones. Lo que se espera que puede llegar al 2025 es en 18 billones y para el año 2030 la deuda puede llegar más de 24 billones de pesos, que es lo que se está estimando. ¿Qué significa esto? A la pregunta inicial. Todos sabemos que el déficit depende mucho de los ingresos y sobre todo del gasto que se pretende realizar en cada año. Ahorita hay que ver el presupuesto que se va a presentar en septiembre, si va a ser la misma cantidad de déficit de más de 1.7 billones que tuvimos este 2024. En el caso de hacer así, la deuda pública tendría que aumentar y lo que nos conllevaría es a un problema financiero y sobre todo que se requeriría una estructura, sobre todo en la recaudación de los impuestos, derivado de que no existen nuevas empresas o nuevos negocios que nos puedan indicar una mayor recaudación. Ya son las mismas empresas, los últimos años ya se les hizo un ajuste, ya se les solicitó que paguen los impuestos correspondientes, muchos de ellos ya hicieron tratos, ya se están pagando, y el gruesor de individuos que pagan impuestos, pues ya sabemos cuánto es el problema que tenemos nosotros de la informalidad, que es casi del 60%. Con todo esto que te estoy comentando y todo lo que estamos observando, la tasa de interés que el Banjico bajó los días pasados
no nos ayudó a nosotros los consumidores, aunque bajó la inflación ahorita en el dato de la primera quincena, pero no fue derivado de lo que Banxico dijo, sino son cuestiones de los valores de los no subyacentes. Vamos a ver que lo que ayudó Banxico fue a la nación, porque a reducir la tasa de interés también reduce los costos financieros. El costo financiero que hemos pagado en el primer semestre, bueno, la nación ha pagado, es casi de 400 mil millones de pesos lo que se tiene de pago. Y dejarle algo claro al público, a ver, cuando nos comentan de la deuda externa bajó, ciertamente bajó, pero la deuda pública está conformada de la deuda interna, que es la que ha subido más de 4 billones de pesos, y se suma junto con la deuda externa, y esto es lo que llamamos la deuda pública. Ahorita, lo más importante, ya vimos los datos de Estados Unidos, que la tasa de desempleo no sube, estamos esperando que la FED baje la tasa de interés. De no hacerlo, bueno, vamos a ver cómo se enfrentará, y estamos viendo un tipo de cambio que debemos de dejar. Otro punto importante al público es que la moneda mexicana no se utiliza para evaluar qué tanto es tan fuerte la moneda de Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos, nuestra moneda mexicana solo es una paridad, y lo que estamos observando es que los últimos meses, bueno, últimos días hemos tenido una depreciación, y esto va a afectar principalmente a la exportación. Ramses, está afectando la exportación en materia petrolera y estamos dejando de ingresar los dólares que Pemex le vendía al Banco de México. Me estaban comentando que tenemos un incremento en las reservas debido a pues la actualización, el tipo de cambio, pero que realmente ya nos están ingresando dólares. Ramses, ¿eso cómo perjudica a la economía? Porque justo por acá te estaban preguntando, mi DIP es 53, la gasolina sigue cara, seguimos importando gasolina, el gobierno vende gasolina, pero tiene renuncia recaudatoria, lo cual quiere decir que no está cobrando los impuestos. ¿Tú ves que sí es un problema que Pemex dejó de exportar lo que exportaba de petróleo? ¿Y cuánto está exportando actualmente? Pemex exportaba más de 1.1 millones de barriles diarios. Por ejemplo, lo que hicimos revisiones al primer semestre de este año, más o menos las divisas por exportación de crudo, el año pasado fueron casi 12 mil millones, casi 13 mil millones de dólares. Este primer semestre fue solo 11 mil millones. Estamos viendo una contracción, y hoy se está exportando entre 700 y 800 mil barriles. Aquí hay que comentar algo al público, que qué bueno que platica lo de las divisas. Las divisas que tenemos en nuestro país son 4 principales, que es la parte automotriz de las exportaciones que hacemos, y este primer semestre fue de 96 mil millones de dólares. El año pasado, el mismo semestre, fue de 89 mil millones, es decir, estamos viendo un crecimiento, sobre todo del sector automotriz, por las divisas que están entrando en nuestro país. Y aquí es un punto de inflexión que debemos de considerar, porque más del 85% de todo lo que exportamos nosotros en México hacia el mundo, casi el 85% va a Canadá, Estados Unidos, dentro del TEMEC. Y eso, gran parte de esto proviene del sector manufacturero. Lo segundo son las remesas. El año pasado, primer semestre, llegaron 30 mil millones de dólares. Hoy casi es 31 mil millones de dólares lo que estamos observando de la cantidad de remesas. Y la parte de turismo el año pasado fue de 16.4 mil millones de dólares, y este año subió a 17.500 millones de dólares este año. Estamos viendo un crecimiento en el sector automotriz, un crecimiento en la parte de las remesas, y sobre todo en el turismo estamos viendo un repunte. Hoy en día creo que el turismo le está beneficiando el tipo de cambio, porque la gente tiene que utilizar menos cantidades de dólares para cambiar a pesos, y eso puede incentivar un poco al turismo. En cuanto a las remesas, las divisas que están entrando, aquí hay un dato muy importante, porque de acuerdo a los últimos datos que pudimos analizar, más o menos al día, el año pasado, al primer semestre, se estaban haciendo alrededor de 430,000 operaciones en forma diaria, y esas 430,000 operaciones eran 167 millones de dólares diarios que estaban entrando de remesas, y este año subió a 440,000, y se incrementó el monto diario a 173 millones diarios. ¿Esto qué significa?
que posiblemente estemos viendo una mayor cantidad de gente yendo hacia Estados Unidos y mandando un menor número de dineros en función de lo que estamos observando de las operaciones, porque el número de dinero que se manda en forma mensual se ha mantenido entre 300 y 393 dólares que mandan en forma mensual los mexicanos hacia a sus familias en Estados Unidos. Y con respecto al sistema, a la parte automotriz, bueno, estamos viendo un mayor crecimiento, sobre todo de la parte de manufactura, pero aquí, ojo, hay que tener una gran visión para el año 2026, porque ya Estados Unidos ya dijo que cualquier manufactura que sea de tecnología china no va a permitir su entrada y puede cobrar aranceles desde el 50 al 100%. Hemos de recordar que ya México, a partir de septiembre, ya va a cobrar los aranceles respectivos a todo lo que se importa, principalmente de los carros eléctricos, que hace 2 años se había suspendido este tipo de arancel y hoy otra vez se va a empezar a cobrar estos aranceles a los carros chinos en México. Ramses, gracias por hacer este recuento de las fuentes de divisas con las que cuenta la economía mexicana. Me preocupa, Ramses, el asunto de si estas fuentes de divisas son sostenibles, sobre todo en el tema petrolero. Bien nos comentas que ha pasado el ingreso de 13,000 a 11,000 millones de dólares al mes, ¿verdad? Al año, al primer semestre de cada año. Es el primer semestre del 2024 y primer semestre del 2023. Es poco ya, ¿no, Ramses, para Pemex? Es poco y creo que aquí lo que estoy observando es una mayor cantidad de divisas. Si acumulamos las divisas que estamos platicando de las 4 fuentes, al primer semestre estamos hablando de casi 156,000 millones de dólares. Hay que comentarle al público, a ver, las divisas que más se cambian a pesos son las remesas, porque a los mexicanos que van a cualquier fuente donde recuperan su dinero que es enviado, no le entregan dólares si no son pesos. Entre mayor número de divisas se tengan, una mayor cantidad de pesos necesitamos que estén circulando para esto. El sistema automotriz, bueno, dependerá mucho, pero casi el 60% se tiene que cambiar a pesos. Y en el turismo, pues ya sabemos que toda la gente que viene aquí tiene que cambiar sus dólares a pesos para poder hacer ciertos cambios. Y en algunos lugares, pues todavía se puede cobrar en dólares en algunas zonas turísticas de nuestro país. Pero la parte de las divisas, en cuanto a la parte de importación, bueno, sabemos que Pemex tiene que importarlo, tiene que hacer los cambios. Y aquí uno de los grandes problemas que vamos a observar en los próximos meses es una mayor cantidad de dinero que se está imprimiendo. Eso lo podemos ver en datos de Banjico. Y esto creo que hay que tener mucho cuidado porque la inflación ahorita bajó, esperemos que no llegue a subir, y yo creo que hay que ver la segunda quincena de agosto porque es cuando viene la compra de útiles, pago de colegiatura, todo lo que conlleva. Y creo que hay que dejarlo al público, si tú me permites. Cuando escuchen que, por ejemplo, ahorita la inflación en cierre de agosto acumulado era de 5.71, quiere decir que en agosto solo subió 5.71 toda la canasta básica. Pero del primero de agosto al 15 de agosto solo subió 5.41%. Quiere decir que de todos modos están subiendo las cosas. No quiere decir que si se contrae de 5.71 a 5.41 van a bajar las cosas. No, lo que dice la inflación es que solo subió toda la canasta básica en ese porcentaje que estamos observando. Y se acaba de actualizar, Ramses, el año base para la inflación. Ahora el año base es 2018 y yo creo que ahí sí vamos a tener algunos ajustes solo por el cambio del año base, ¿no? Sí, y sobre todo en los precios de los combustibles, como bien nos decía la persona, los combustibles en México este año han subido un 7.2% y eso lo podemos ver en los datos del INEGI. De costar ha subido casi 1.50, 1.40, 1.60 pesos el litro. Lo que hay que comentar, y creo que la presentación que da el presidente de la República en la gráfica que nos presenta en algunos momentos, que donde se observa la reducción del precio de la gasolina, en la parte de abajo deben de leerlo y son precios indexados, es decir, que están quitando la inflación y ese dinero hagan de cuenta que hacen el cálculo de cuánto costaría la gasolina hace 10 años con el costo de vida que tenemos hoy en día. Eso es lo que se llama los precios indexados.
pero la realidad del consumidor, todos nosotros lo que tenemos que entender es que hoy estamos pagando muy cara la gasolina. El beneficiado por este momento es el gobierno de nuestro país, derivado de que, por ejemplo, en la recaudación sobre todo de los impuestos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que podemos observar hoy en día del total de recaudaciones de impuestos que se tiene, casi ya llegamos a los 200,000 millones de pesos en pura recaudación de impuestos al primer semestre. Yo estoy calculando que este año pudiéramos llegar a 400,000 millones de pesos en pura recaudación de IEPS, y esto sería el valor más alto, porque en estos últimos meses no hemos notado un estímulo mayor como años anteriores al consumidor, y hoy estamos pagando casi en su totalidad en la premium el 100% del impuesto, en el diésel también, y solo un pequeñísimo porcentaje en la gasolina regular, que es la verde que todos conocemos. Gracias, Ramses Pech, analista y asesor de la industria energética, novelista, por cierto. Ramses, felicidades por tu novela El hombre que no nació. Viene la segunda novela y quiero pues comprometerme a terminar el libro. Ya lo inicié, pero lo voy a terminar para invitarte a platicar en esta nueva faceta. Y por ahora, Ramses, pues muchísimas gracias por habernos explicado pues cómo está la consolidación de ingresos en dólares para nuestro país. Gracias, y bueno, que tengan un buen fin de semana, y sobre todo, lo único que yo puedo recomendarles hoy en día, no es por cuestiones de que tenemos hoy en día, pero es con cuestiones geopolíticas. Hay que ver quién va a ganar en Estados Unidos. Y algo muy importante, que si me lo permites, hoy en día en México tenemos un gran problema, sobre todo la inversión extranjera directa, sobre todo en el rubro de nuevas inversiones. Se ha disminuido de nuevas inversiones de casi 2,000 millones de dólares que teníamos en el 2018. Este primer trimestre solo entraron 900 millones de nuevas inversiones, y esto es un gran inconveniente porque las nuevas inversiones lo que nos generan son nuevos negocios. Nuevos negocios significan pagar nuevos impuestos. Pagar nuevos impuestos son empleos que pagan ciertos beneficios sociales que pueden ayudar al gobierno, y lo que tenemos que entender hoy en día que en nuestro país necesitamos de la inversión extranjera directa, y sobre todo, sin menospreciar, creo que lo que más nos interesaría hoy en día es la inversión que se está proveniendo de nuestro principal socio comercial, que es de Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial sigue confiando en México, pero la realidad es que entre menos cantidades de dinero estén entrando hoy en día en nuestro país, sobre todo de inversiones nuevas, esto va a ser un gran problema para la administración que va a empezar en función del presupuesto que se quiere tener, y esto creo que lo que debemos de considerar son todos estos datos macroeconómicos que necesitamos. Por ejemplo, Estados Unidos, el primer semestre, este año ha invertido casi 14,000 millones de dólares. Y un dato muy importante, España, este primer semestre está negativo con 220 millones de dólares de desinversiones que tuvieron lugar. Y creo que aquí lo que debemos de considerar hoy en nuestro país es que, por ejemplo, en el año 2018 era de 4,227 millones la inversión extranjera nueva, y hoy es de 909 al primer semestre. Hay que cuidar eso y sobre todo ver las características. Hoy que estamos viendo un viernes con diferentes aprobaciones que hay que revisar en los próximos meses, cómo va a ser las funciones de lo que hoy se está analizando en el Poder Legislativo. Muchas gracias, Ramses Pech. El hombre que no nació, tu novela inicial. Muchas felicidades, y pronto vamos a estar por acá platicando sobre esta faceta como novelista. Ramses, gracias. Gracias a ti, y bueno, y ahí en la plataforma que todos conocemos, ahí está. Ahí en Amazon. Vamos a darnos la vuelta por ahí. Gracias al doctor Ramses Pech. Gracias. Gracias, que tengan una noche. Cuídense, buen fin de semana. Igualmente. Amigos, amigas, pues yo, antes de darle la bienvenida a nuestro entrevistado sobre este tema de coyuntura, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general eliminar 7 órganos autónomos, entre ellos INAI, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
el Coneval y otros órganos en comisión. Antes de ir con ese tema, les quiero comentar que hoy también se dio a conocer que admitió la Suprema Corte de Justicia finalmente el recurso de Electra para evitar créditos fiscales. No quiere decir que ya lo aprobó, sino que admitió el trámite para buscar un recurso de revisión y eventualmente de suspensión, un amparo, y esto lo hizo después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia una carta para pedirle que desempolvara esos 2 expedientes por 35,000 millones de pesos que estaban en su escritorio. Como ustedes saben, los trabajadores del Poder Judicial están en un paro anómalo, extraño, pero la Suprema Corte de Justicia, a nivel de ministros y de magistrados, no estaba vacacionando del todo. Ellos emitieron un memorándum donde hicieron una lista de los asuntos urgentes y parece que estaba el caso de Electra. Son 35,000 millones de pesos, aparentemente no procede porque no hay violaciones a derechos humanos y ya el Tribunal de Justicia Administrativa estableció que procede el cobro por parte del SAT. Ese es un tema del cual les vamos a platicar después, pero le doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Ernesto Villanueva. Es un honor tenerlo acá en Economía Social. Doctor, gracias por conectarse en viernes, gracias por la deferencia. No, gracias a ti, Claudia, y encantado. Gracias, doctor. Hoy Comisión de Puntos Constitucionales aprueba en lo general eliminar órganos autónomos, doctor. ¿Qué nos representa para los ciudadanos de a pie? Y sobre todo, ¿se pierden estas funciones? ¿Se pueden integrar a otra estructura administrativa para seguir cumpliendo la función que creo que es lo que le importa a nuestros socios en el TEMEC? Bueno, yo qué bueno que lo señalas desde la perspectiva del tratado del TEMEC. En el TEMEC vamos a empezar por partes y quizá un poco como contexto, habría que decir que México hasta el día de hoy es el país que cuenta con el mayor número de organismos constitucionales autónomos, conocidos como OCAS. En ningún lugar del mundo había o existe tanto número. Existen organismos, sin duda, el Banco Central, en algunos casos la Defensoría del Pueblo, o aquí Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. En la India, el Instituto Nacional de Elecciones, pero no tantos como el caso mexicano. Desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, ¿se necesitan organismos constitucionales autónomos? La verdad es que no existe en el articulado ninguna decisión, ningún compromiso, y no lo podría haber porque ninguno de los dos socios lo tiene, es decir, ni Estados Unidos ni Canadá. ¿Qué es lo que sí hay? Y que creo yo que deberíamos seguir teniendo por el bien del país al margen del TEMEC. Pero si nos precisamos o nos ajustamos al TEMEC, el único organismo que prevé propiamente el TEMEC es el relativo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí sí existe, digamos, una decisión, un compromiso de que haya un organismo. Claro, no tiene que ser, por supuesto, como ya lo dije, un organismo considerado autónomo, pero sí podría serlo uno que tenga una autonomía legal, es decir, un organismo descentralizado preferentemente, aunque está abierta la posibilidad de que sea un organismo desconcentrado, ya sea por una vía de un decreto presidencial, por una vía incluso reglamentaria, pero sí debe existir y no absorber en una dependencia, en una subsecretaría de la Secretaría del Ramo vinculada a este tema, pues las propias funciones. Yo creo que ese es un punto central. Por lo que se refiere al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el TEMEC no establece en modo alguno alguna institución, establece prácticas genéricas, no tanto en materia de acceso a la información, sino
en lo que se refiere a la transparencia y la integridad de los servidores públicos. Hay un componente no derivado del TEMEC, pero sí del convenio 108 en materia de protección de datos personales, que establece el compromiso de que haya independencia en las decisiones de la autoridad. Esto supondría que debería haber pues algún mecanismo, tampoco necesariamente obvio, un organismo constitucional autónomo, incluso ni con autonomía legal, y varios de los países que han suscrito este convenio 108, este tratado, el protocolo en concreto, el protocolo del convenio 108, digamos, para comentar algunos de los más cercanos a nuestro entorno, como podría ser Argentina, como podría ser Uruguay, pues lo han hecho de manera muy formal, con la menor jerarquía normativa, es decir, a nivel solamente de un decreto muy, muy menor, sin mayores recursos destinados, de tal suerte que eso podría jurídicamente salvar el tema. Sin embargo, es deseable que exista un organismo que tenga mayor fortaleza, que tenga mayor capacidad y que creara en todo caso uno con una autonomía razonable para la protección de este derecho. Por lo que se refiere a los demás, en la Comisión Federal de Competencia Económica, que es muy importante sin duda, desde el punto de vista del tratado, tampoco se establece un organismo constitucional autónomo, ni con autonomía legal, ni siquiera un organismo desconcentrado, es decir, que tiene pues un margen de autonomía mucho más acotado. Esto es por lo que se refiere al tratado, al TEMEC. Por otro lado, por lo que concierne al tema de los mexicanos, yo creo que el caso del INAI o del sucedáneo del INAI, creo que lo adecuado no sería que esto se distribuya en la Secretaría de la Función Pública, sino que se mantenga como un organismo mucho más austero, mucho más específico, centrándose en la parte vinculada desde mi punto de vista, y por supuesto está sujeto a que cada quien lo interprete conforme lo considere prudente, a que sea o se enfoque en el acceso a la información pública. De ahí que creo yo que tendría que tener una vinculación más con la Secretaría de Educación Pública, para que lo que no se hizo durante muchísimo tiempo, desde que se creó ya a principios del siglo XXI, pues se retome ahora, que es la parte educativa, y también teniendo pues un acento en la parte de transparencia con la Secretaría de la Función Pública, pero creo yo que más en la Secretaría de Educación. También me parece que es importante la COFESE porque pues finalmente es un organismo que equilibra finalmente, que haya competencia, que haya precios bajos, que establezca reglas transparentes, razonablemente equitativas, pero por supuesto sin la estructura, sin los sobresueldos que en todos estos organismos pues se dio, y ya yo lo he comentado, para una misma función, pues el equivalente a un jefe de departamento, pues hay de primera, de segunda, tercera y de cuarta, según donde esté ubicado, y hay lo que yo me he referido como una discriminación por adscripción, que eso es una discriminación, pues evidentemente contraria a derechos humanos, y yo me pronuncio porque haya una estandarización de los cargos, de los puestos, siempre y cuando sean similares o muy similares en la función pública que llevan a cabo. Doctor, se generó una especie de doble gobierno, de gobiernos duplicados. ¿Qué pasó si podemos dedicarle un par de minutos a la descripción de lo que sucedió con estos 7 órganos autónomos, doctor? Bueno, mira, yo creo que se entendió de manera equivocada el sentido de autonomía. Se les dio el nivel por una tendencia de darles una plena y total y absoluta independencia,
no solo en la parte técnica y operativa, que era lo entendible, sino en la parte de autogestión, de autoadministración, de creación de estructuras, y generalmente cuando no hay ningún límite, pues tú creas las estructuras en función de tu capacidad de imaginación, no en función de las necesidades, y la asignación de suelo en función de lo que consideres prudente, sin atender en lo que suceda en otra instancia. Por eso tampoco había ni siquiera en los organismos constitucionales autónomos un proceso estandarizado desde el punto de vista de las remuneraciones de los servidores públicos. Aquí quiero señalar que en el caso de los comisionados y comisionadas del INAI, pues sí, renunciaron a interponer un recurso, una demanda de amparo para evitar que pues, fueran sujetos a la ley de autoridad republicana, lo cual me parece que fue una medida prudente. No obstante, servidores públicos de alto nivel de ese mismo instituto, pues no hicieron caso omiso de sus jefes, en una rara circunstancia, pues sí se ampararon y hoy ganan más, no solo que los comisionados, obviamente, sino que el propio presidente de la República. Entonces, esto se dio en una dualidad, como tú bien señalas, un doble parámetro, baremo, sobre todo en las prestaciones. En ningún lugar del mundo no hay ningún órgano regulador, te lo puedo asegurar y lo puedo comprobar, que tenga ni la estructura, ni las prestaciones, ni las facilidades, ni menos, como ya lo dije, la autonomía que tuvieron o que tienen todavía estos organismos constitucionales autónomos. Los llamados organismos centrales autónomos, los OCAS, como nos explicaba, doctor, que tuvieron realmente una gran autonomía, sesionaban de manera pues en muy buen nivel de decisiones, pero poca efectividad, doctor. No sé si usted coincide conmigo. ¿A qué me refiero? Creo que debido a que estaban en una estructura paralela, a veces no querían correr riesgos. Por ejemplo, cuando necesitaban ir en serio contra un poder oligopólico, pasaba algo que se hacían para atrás. Cuando tuvimos el problema de puertas giratorias, en donde terminaban a veces trabajando para el ente empresarial que estaban regulando. Pasó algo que no nos permitió tener las bondades de una entidad de este tipo. Ahora, doctor, ¿usted cree que tendremos la capacidad para que estas funciones que son importantes, usted lo mencionó, la vigilancia a los monopolios, el asunto educativo, la regulación en energía, la regulación en telecomunicaciones, tendremos la capacidad en un periodo de transición de integrarla adecuadamente a Secretaría de Economía, Función Pública, a Energía? Bueno, yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que así sea. Yo creo que aquí debe prevalecer un espíritu de crítica constructiva, de cómo transformar lo que tenemos y cómo lo podemos aprovechar de la mejor manera. Me parece que uno de los grandes errores fue la pugna que existió durante toda la administración del presidente López Obrador y sobre todo en las últimas semanas, últimos meses, entre los titulares, con otras excepciones, por supuesto, de estos organismos, con el propio gobierno que radicalizó, crispó, polarizó y rompió cualquier tipo de relaciones que se pudieron haber salvado. Me parece que yo, por mi experiencia, poca o mucha, en la discusión de leyes en materia de acceso, pues el punto de partida siempre es, desde mi propia experiencia, que creo que ha sido exitosa, ha sido respetar a la contraparte, ponerse, ser empáticos, ver qué es, en qué circunstancia estás y a partir de la circunstancia en que estés, qué es lo que puedes
obtener y qué a cambio, qué es lo que puedes perder. No, la postura y la lógica del todo o nada generalmente siempre gana la nada, y más cuando hay un contexto adverso como lo que sucedió hoy, muy distinto a lo que está haciendo ahora, muy distinto a lo que en mi experiencia pasó con el triunfo del presidente Vicente Fox en el año 2000, donde había una correlación de fuerzas políticas distintas. Pero lo similar es que siempre el punto mínimo es generar confianza, un diálogo y un respeto. Cuando se pierde eso, pues definitivamente no se puede lograr nada. Yo creo que la polarización extrema a últimas fechas lo que generó fue que se radicalizara la propia reforma, que se aprobara, que no estaba previsto la reforma de los organismos constitucionales autónomos, es decir, su desaparición. Ahorita en comisiones, muy probablemente pasará lo propio en la Cámara de Diputados. El tema también de la sobrerepresentación era un tema que era difícil que no sucediera porque así estaba ya previsto, es decir, se había aceptado por los propios consejeros del INE el convenio de coalición, lo había ratificado en sus términos por unanimidad el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en este contexto, pues hacer toda un último intento por neutralizar a la 4T, desactivar las reformas y minimizar las posibilidades en un contexto adverso, pues lo que generaron fue el fortalecimiento de la estructura más radical de la parte contraria. Y pese a todo, las declaraciones que ha habido, señalamientos y todo, pues la realidad es muy terca y lo estamos viendo, ¿no? En este momento, Claudia. Doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, doctor en Derecho, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y mi amigo. Gracias por estar aquí, querido Ernesto, gracias por darnos esta visión. Sí tienes razón, creo que se desgastó muchísimo la relación institucional, tuvimos 2 o 3 años de mucha confrontación, se perdió tiempo, pues ojalá que esto que va a suceder con los organismos autónomos, los órganos autónomos, sea para bien, querido Ernesto. Bueno, tenemos... Sí, perdón, disculpa que te haya interrumpido. Sí, por supuesto, insisto, tenemos que colaborar para buscar de lo que se ha perdido, cómo podemos salvaguardar las funciones básicas con la especialidad técnica, la independencia técnica necesaria para que el efecto no sea nocivo finalmente para la sociedad y nuestras relaciones internacionales en el TMEC o nuestros compromisos a través de los tratados. Es decir, tenemos tres aristas, el interés público de los mexicanos, de las mexicanas, los compromisos internacionales contraídos, y lo podemos hacer. Yo soy optimista, hay personas con una gran formación y una gran información por parte de la 4T que son sensibles, que tienen también la misma convicción, y creo que hay que buscar aquellos puntos que nos unen, dejar de lado lo que nos diferencia, y esto se empieza a partir del respeto, de la civilidad en el diálogo, de la no descalificación per se, y yo estoy seguro que habrá personas también del lado que hoy se ha vuelto, pues, digamos que la resistencia en contra de todo lo que significa el cambio, por las razones que sean, que están recapacitando, están revalorando, y entre todos, pues podemos cada quien desde su propia trinchera contribuir. Y creo que es muy importante no dejar de lado, tampoco creer que todo está perdido. Creo que es rescatable y hay que actuar en consecuencia, Claudia. Qué bueno, doctor Villanueva, que nos dices esto hoy, porque hoy yo he escuchado muchos comentarios de tristeza, de agobio, de no entender si esto es bueno o esto es malo, pero por eso en Economía Social quisimos invitarte
para tener esta visión desde la perspectiva jurídica de cómo sí se puede continuar y cómo sí podemos seguir adelante por el bien de este país. Muchísimas Estoy gracias. convencido que sí. Gracias a ti. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Ernesto Villanueva. Amigos, quiero saludarlos rapidísimo porque otra vez ya abusamos. Les quiero decir que la sección de Natalia Fonretek con la propuesta de Slow Food para traerles una receta y una copita de vino o una botella de vino mexicano, pues tuvimos que pasarla cada 15 días porque la coyuntura de los temas nos está rebasando. Pero el próximo viernes acá va a estar Natalia con una gran propuesta de slow food con vino mexicano. Quiero darles un saludo rapidísimo a Lolita Dalberg, a Lorenzo Ortiz. Muchísimas gracias, TechRec, que nos está haciendo el honor de ser nuevo suscriptor al canal. Aquí en Economía Social, Miguel Castro, ¿cómo estás? Un abrazo, Miguel. Nos pide un programa de economía informal, es muy importante. Tanislao, los órganos autónomos se corrompieron. Arlequín 69, saludos. Juan Pablo de León, Lorenzo Ortiz, Pasos, saludos. José Solís, Jesús Licea, gracias por su like. No se olviden darle like, poner la campanita de notificaciones. Nos ayuda muchísimo que compartan. Ernesto Villanueva recibirá tus saludos, querida Lolita. Descifro, pues yo me despido de ustedes. Gracias, Juan Manuel, por toda la producción en tiempo real. Yared Arciniega, Ernesto Villanueva, de verdad quiero mucho a este catedrático porque es un gran ser humano. Además, Cecilia Gómez lo sabía, dice Claudia Villegas, nos dice verdades y tranquiliza. Hay que buscar las versiones, los análisis, Ceci, para seguir tranquilos y saber qué vamos a hacer. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí en Economía Social. Quédense, por favor, en charlas astilladas con el maestro Julio Hernández y les tenemos una sorpresa. Queremos invitarlos a que vean un reportaje especial. Vamos con la información de lo que será una gran sorpresa este domingo 25. Yo me despido, les mando un abrazo. Gracias por estar aquí en Canal Astillero, en YouTube, Economía Social. Estamos en la Cañada del Lobo en San Luis Potosí. Este es el centro esencial del proyecto de lujo del gran desarrollo inmobiliario denominado Las Cañadas, que se quería realizar justamente aprovechando una serie de pifias dentro de la legalidad, el otorgamiento de concesiones para poder trabajar en estas hectáreas. La Sierra San Miguelito es un ecosistema sumamente importante en temas hídricos para el Valle de San Luis Potosí, ya que es el principal ecosistema captador de agua, de la cual se abastece la mayor parte de la población, que es el sistema del acuífero subterráneo de San Luis Potosí. Tenemos varios tipos de vegetación, tenemos pastizales naturales y bosques de pino y bosques de encino. Estos tienen una diversidad alta, de hecho más o menos como unas 8 a 10 especies diferentes de encino, lo cual es muy rico en términos de diversidad de estas especies de árboles. Tenemos también salamandras, por ejemplo, una especie endémica del altiplano, es una salamandra nativa de acá, que también es pues, importante conservarla. Y además muchas otras especies, ¿no? Como el venado, zorras, jabalíes, etcétera, que también se encuentran en estas zonas, ¿no? Juicios, demandas, campañas, trabajo de sabotaje del área natural. Por otro lado, la sociedad, toda la gente en favor de la sierra, todos los potosinas y potosinos en favor del decreto. Y entonces las cosas se empiezan a enderezar. Es parte de la lucha que hemos estado, pues ahora sí que reprimidos, pues, ¿verdad? Por los inversionistas, aunque no dan la cara, ¿verdad? Pero mandan a personas diferentes, porque ellos siguen tercos con echar abajo el decreto. Ya quieren hasta cambiarle de uso de suelo aquí al Ejido La Pila, quieren privatizarlo y despojarnos a los verdaderos dueños de la pila. 520 hectáreas aproximadamente. Y nos venden la idea de que los comuneros que venden son los que causan esos problemas, pero la realidad es que a ellos los están acosando los inmobiliarios para que vendan sus tierras
se afectan ellos, nos afectan a nosotros y los únicos que ganan pues son los que tienen más dinero.